el organismo arquitectónico pleno, ¿no? Sí, igual creemos que, bueno, mucho afecta la idea arquitectónica que tiene el arquitecto de Roberto, ya que es más de la forma define todo el edificio. Entonces nosotros creemos que también ha sido algo que le ha influido en esta pregunta en específico, o bueno, en este tema de investigación. Ya. Es posible, sí. Sí, y bueno, podemos continuar con una más, ¿no? Bueno, sí, también preguntándole al arquitecto Carvajal, igual nos dio la misma, sí, nos dijo que igual, que probablemente haya sido por que pensó en que se iba a construir más al lado de su edificio, de su obra, que por eso es que no le enfocaba tanto diseño a esas fachadas, porque igual se van a tapar, pero bueno, un enfoque que quiere tomar nuestro arquitecto. Otra pregunta es, ¿qué materiales solía emplear Calderón en sus fachadas? En las casas iniciales, como les decía, era ladrillo visto, y una obra maestra de la arquitectura residencial es la casa Soria, que seguramente ya la han visto en imágenes y demás, ¿no? Esa casa todavía existe y está en la zona de Calacoto. Como les decía, ¿qué es lo que hizo Wright en las casas de la pradera? Lo que hizo es horizontalizar las líneas de ese diseño justamente de fachada, ¿no? Y lo que hacía Wright era tener sus techos así muy prolongados, techos de tejas así muy prolongados y líneas horizontales para que el edificio, pero se llama Casa de la Pradera, ¿no? El edificio se asiente en la horizontalidad de la pradera. Este sentimiento que lo hacía Wright con algunas piezas, como digamos tener botaguas corridos o faldones corridos, Juan Carlos lo llevó, porque van a ver que tiene estas especies de, por un lado está el botaguas corrido, ya que están las ventanas, ¿no? Muy segmentadas de esa época, ¿no? Y estos sí son ladrillo visto, estos muretes, y aquí está la ventana completa en madera, ¿no? Esto hizo mucho Juan Carlos, y ahí venían los faldones o los antepechos de ladrillo visto, y volví a poner estas líneas horizontales que remarcan ya sean los dinteles o ya sean los botaguas, y ahí también prolongaba las cubiertas así, ¿no? Esta horizontalidad y esta versión paseña de las casas de las praderas las hacía con ladrillo, y esto era hormigón pintado, o sea, eran detalles como de botaguas, de hormigón pintados, ¿no? Y esa horizontalidad era y es muy clara cuando ven estas casas, que todavía algunas de esas casas existen en la zona sur, ¿no? Después hizo otra casa donde utilizó, ya estaba en otra versión, donde utilizó piedra, la piedra que le encantaba a Wright y que también obviamente le encantaba a Juan Carlos, que era poner la piedra, que es una piedra recortada así, pero con una horizontalidad. Y esta piedra, que tiene diversos formatos, ¿no? Con las llagas de la mezcla bastante hundidas y con colores ocres claros, etc., lo tiene en una casa que en este momento es un chifa, no es un chifa, es de restaurante japonés en la zona sur. Pueden ir ahí y ver la casa, porque la casa está completa. El restaurante se llama New Tokyo. Y ahí puedes ver, y esa es casa de Juan Carlos, ¿no? Pero en esa lo que hacía Juan Carlos es deshorizontalidad, en algunas partes horizontalidad, pero tenía esos elementos de piedra bastante marcados, junto con unos tremendos ventanales de vidrio templado, que eso ves claramente en la casa, ¿no? Y ahí en la parte superior hacía balconear el dormitorio principal sobre la sala de estar comedor. Es una cosa media rara que, como no tuvo familia, entonces no se hacía problema de poner el dormitorio que esté balconeando al comedor y al estar. Imagínate, es una falta total de privacidad. Pero la casa esta es muy buena, esta casa. La casa que está también en sus libros y está también en una muy buena perspectiva en sus libros, ¿no? Pero ahí utilizó piedra y vidrio templado. Y básicamente en sus viviendas lo que hacía Juan Carlos era utilizar ladrillo visto, ¿no? Hizo también versiones locales de la casa
de la pradera en La Paz con reboques de calcemento y pintados, ¿no? Utilizaba de todo Juan Carlos, ¿sí? No creo que se haya cerrado estrictamente en algunos materiales. Tuvo la brillantez de poner sus edificios, los primeros edificios públicos que hizo en hormigón armado visto, con lo que ya no se puede mover pues el edificio. En cambio, si construyes con ladrillitos 6 huecos revocados, te lo van a voltear, te van a abrir ventanas, todo eso. Entonces da flojera pues demoler el hormigón visto. Por eso es que tiene todos sus edificios más o menos bien conservados, porque le encantaba hacer en hormigón armado, ¿no? Visto, que es carísimo, ¿no? El edificio del Palacio de Comunicaciones se lo adjudicó a través de unos contratos que tenía un ingeniero con el Estado, construyó en la época del Bancerato, y se terminó el edificio como 15 años después, porque estuvo en estructura muchos años, y lo terminó en el régimen del MNR durante el gobierno de Boni Sánchez Rosado o de Víctor Paz, no me acuerdo. O sea, entre dos periodos diferentes se terminó el edificio, ¿no? Y tuvo la suerte, porque realmente Juan Carlos ha tenido mucha suerte en esto de sus contratos institucionales, porque el gobierno del MNR hizo unos tremendos negociados para que el edificio quede impecable. Entonces ponían lo mejor, porque ahí iban a morder un montón de plata. No es que realmente era porque querían la arquitectura, sino que era un asunto de plata. ¿Alguna otra pregunta más? ¿O sería todo? Me he extendido además con las anécdotas. Sí, no se preocupe. Perfecto, más bien, muchas gracias. Quizás para terminar, quizás le gustaría agregar algo que usted considere relevante sobre el diseño de todas las fachadas en general de Calderón, y quizás los elementos que utilizaba. Más que las fachadas, no separen así las cosas, están siendo muy mal dirigidos en ese sentido. Todo, veanlo como un todo orgánico, de adentro a afuera, tanto funcional, tecnológico como formal, etc. Todo es un conjunto de geometrías que están concebidas para que sea un todo orgánico. No separen las fachadas, o sea, díganles a los docentes que estoy indignado de semejante. Están descuartizando el organismo, como si fuera un sapo para analizar, ¿no? Abrirle la panza al sapo para ver, ¿no? No. Y Juan Carlos podía hacer esas organizaciones internas, externas, es decir, porque nacía de geometrías internas y lo podía expresar externamente, porque era una persona muy culta, y eso sí quiero rescatar. Y quiero que quede muy claro en lo que ustedes digan a sus compañeros del taller si Juan Carlos Calderón no era la persona culta que yo he conocido, no creo que hubiera logrado esas obras de arquitectura tan significativas. Lo hizo porque era cultísimo, siempre hablábamos de todo tipo de arte, le fascinaba la ópera, discutíamos de algunos textos de novelas, siempre teníamos discusiones o intercambios culturales muy intensos con Juan Carlos. Era culto de verdad, y es algo que yo reclamo al gremio. El gremio de los arquitectos es un gremio de incultos, no son personas que se dedican al cultivo, ya sea de la lectura o del arte, etcétera, etcétera, ¿no? Y con él sí podías tener unas charlas muy interesantes en ese sentido, ¿no? Era otra generación de arquitectos, y con él sí podíamos tener conversaciones muy largas, y que las he tenido bastante, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que con eso se finí. Sí. Muchas gracias. Aquí nos sirvió de mucho las respuestas que nos dio para complementar. No, eso de que les digan analicen las fachadas, eso es pecado mortal.
Sí, de igual forma, nuestro siguiente proceso será ir a sacarles foto a sus obras, así que vamos a aprovechar de entrar a las que se pueda y sacarle fotitos. Claro, internamente tienen que pedir permisos para entrar al palacio. Sí. Al menos no los van a dejar entrar a las oficinas, porque las oficinas están aparte, pero van a estar en ese espacio central que no se lo destaca mucho. Van a ver esas líneas que les he dicho del auditorio, cómo se meten y entras al auditorio y pasan por la cubierta del auditorio y llegan a la pared posterior del escenario. O sea, es una línea continua así. Y en un momento dado se desprenden y se van con los ascensores hasta arriba porque hay una luz cenital, vas a ver, que separa el auditorio del tronco de las circulaciones. Eso quiero que vean muy bien cómo es que hace esos juegos y esas líneas, ¿no? Porque eso es maravilloso en términos de lenguaje arquitectónico, ¿no? O sea, no es la fachada por la fachada, sino que realmente había una intención en todas las cosas que hacía Juan Carlos, ¿no? Y ahí en la base de esa escalinata, no en la base, en el centro del descanso de esa escalinata está un mural que es una alegoría a la comunicación, que es obra de Juan Carlos. Es como una escultura que está ahí con los penachos así, eso también es espectacular, ¿no? Y eso es en la base de esa línea que les digo, ¿no? O sea, esas cosas vayan a fijarse cómo hay esa continuidad, como lo que está es reflejándose en la fachada se mete después en los faldones de las oficinas que están en la fachada se te meten por ese ventanal y son todo el balconeo interno que tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Chicos, también si les interesa, vayan al centro y díganle al Christopher, pídanle permiso si pueden meterse al recorrido, porque están haciendo un recorrido por las obras de Juan Carlos Calderón. ¿Quiénes? Ya tienen chicos del centro. Ah, qué bien. Y ya tiene el ingreso a varias obras. O sea, ya tiene el permiso para el ingreso. O sea, pero les dieron, o sea, el recorrido es para los ganadores de la Semana de Arte. Pero cuélense. Está el palacio, ojalá puedan entrar a la Casa Soria. La Casa Soria sería un gol. La CAF es fácil de entrar. ¿Perdón? La CAF es fácil de entrar. La CAF es fácil de entrar. También vean la espacialidad interna, por cómo dirige todas las líneas, etcétera, etcétera. Para mí la CAF es lo mejor que yo, Juan Carlos. Yo también cuando bajaba y miraba la fachada posterior decía, aquí la peló, pero yo estaba evaluando con el hígado, con la envidia, con la mezquindad propia de los arquitectos y arquitectas. Ay, mira esa fachada tan fea, ¿no? A mí me ha dicho que usted no es mezquino. ¿Qué? Usted a mí me ha dicho que no es mezquino. Pero es una situación muy particular la de eso, porque lo que interesa es esta visión interna, ¿no? Todas las fachadas son... Si tú te subes, porque una vez he fotografiado los remates del edificio de Entel desde el Banco Mercantil, no tienes idea el chiquero que es eso. Es asqueroso, asqueroso. ¿Y eso es culpa de Juan Carlos? No. Eso es la práctica social y es otra charla que después vamos a tener. Muchas gracias, arquitecto. Gracias. Chicos,